Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar de espiritualidad, conciencia y todas aquellas cosas que nos hagan replantear la forma en la que estamos viviendo, donde buscamos salir del piloto automático, salir de la inercia y poder vivir, poder crear y disfrutar realmente una vida que nos excite. Vamos acá con el segundo capítulo y quiero contarles que esta es la segunda vez que lo grabo, pues ayer vine muy inspirada del parque, de donde hago calistenia, el espacio, la gente, ese contexto que nos potencia, que saca a veces nuestra mejor versión. Así que vine súper inspirada, directa al sillón a grabar. Estuve como una hora hablando entre intervalos y cosas que después recorto, pero cuando voy a chequear el celular, se habían grabado solo 30 minutos del capítulo. Así que el flow en el que me había metido de hablar, de explicar, de dejarme llevar, de salir de la mente y permitir que hable mi interior, no quedó registrado. Así que decidí grabarlo de vuelta. Calculo que muchas cosas van a quedar afuera, otras saldrán ahora que ayer no salieron. Y será un capítulo distinto, pero con el mismo entusiasmo, amor y ganas de compartir. Quería arrancar, por un lado, contándoles una reflexión que acaba de sucederme en la cabeza. Y es que me peiné un poco, pues hoy la humedad es un asco. Y si bien el otro día decía que dejé de pelearme con mi pelo, traté de dejar un poco el perfeccionismo, que fue algo que me frenó mucho tiempo. Justamente lo que estaba pensando recién fue, ¿te estás peinando, te estás pintando para grabar un podcast? ¿Suma o no suma a grabar un capítulo del podcast así? Lo que concluí de ese pensamiento fue que, si bien obviamente mi parte estética mm, es parte mía y me gusta y para mí es súper importante, no tengo por qué dejarla de lado. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que no sea un freno, que no sea un impedimento para aquello que yo quiero hacer. Durante mucho tiempo, la estética, el perfeccionismo me detuvieron a hacer el podcast que tanto quería. Y si bien, obviamente, que me arreglo el pelo y me pinto la boca para que del otro lado estéticamente se vea bien, son cosas que a mí me hacen sentir bien. De hecho, me acabo de poner perfume y ustedes del otro lado no están sintiendo el perfume. Es algo que a mí me hace bien. Son esas pequeñas cosas que nos levantan el ánimo, que nos empoderan, que nos hacen sentir con más confianza. Para todos serán cosas distintas. Tal vez para alguien que esté escuchando que me pinto los labios para hacer un podcast le resulte tremenda boludez y para mí es importante. Entonces, redondeando la idea, no tengo que dejar de lado quién soy, pero sí que esas formas mías, cada uno encontrará la suya, no los limiten, no nos limiten a las cosas que sí queremos lograr y conseguir. ¿A qué voy con esto? A que la idea de este capítulo justamente es hablar y ahondar en la frase una vida que te excite. Para todos serán diferentes cosas. Para todos serán diferentes formas de que su vida los excite. Parte de que mi vida me excite es la estética. Es arreglarme el pelo, es pintarme la boca de rojo, es mantenerme las uñas arregladas y no tengo por qué dejarlo de lado. Tienen que convivir todas estas partes mías, vuelvo a repetir, mientras que eso no sea un impedimento para lo que yo quiero lograr, no usarlo como excusa o como algo para procrastinar aquello que sí quiero. Entonces, habiendo dicho esto, esta introducción al capítulo de hoy, me gustaría leerles un fragmento del libro El arte de crear una manera de ser de Rick Rubin. Seguramente muchos lo conozcan, porque si están acá es porque resuenan con mi mensaje y es porque tenemos muchas cosas en común. Este libro me lo prestó una amiga y lo uso mucho como oráculo. No sabía muy bien por dónde encarar este segundo capítulo,
Si bien voy a reconocer que también tengo acá mi machete, porque había ciertos puntos de los cuales no me quería olvidar. Quiero que fluya, pero hay cosas que me resultan importantes que no quiero olvidar. Entonces, no sabía cómo encarar este capítulo. Abrí el libro, lo tomé como oráculo y el mensaje que me dio fue fantástico, ideal y súper acorde a lo que les quiero transmitir. Así que se los voy a leer. El título es Lo que te funcione mejor. Entre paréntesis, creer. Cierta cantante compuso toda su música en la misma sala desordenada de un viejo edificio de oficinas. Nadie la ha ordenado en 30 años y ella no permite que la limpien. El secreto está en la habitación, dice ella. Lo cree y le funciona. Charles Dickens llevaba siempre una brújula encima para asegurarse de dormir orientado al norte. Pensaba que estar alineado con las corrientes electromagnéticas de la Tierra potenciaba su creatividad. El doctor Seuss poseía una biblioteca con una puerta secreta que ocultaba cientos de sombreros estrafalarios. Su editor y él escogían un sombrero cada uno y se miraban hasta que llegaba la inspiración. Puede que estas historias no sean del todo ciertas, o tal vez sí. Carece de importancia. Si cierto ritual o superstición ejerce un efecto positivo en el trabajo del artista, merece la pena conservarlo. Los artistas han creado de todas las maneras posibles, en mitad del caos o en el orden más extremo, en la intersección de distintos métodos, todos al mismo tiempo. No hay una hora adecuada, no hay una estrategia correcta ni un equipo imprescindible. Puede resultar útil pedir consejos a artistas más experimentados, pero solo a título informativo, no como prescripción. Sus reflexiones te ofrecerán un punto de vista diferente y ampliarán tu idea de lo que es posible. Los creadores reconocidos suelen recurrir a su propia experiencia y recomiendan soluciones que les han funcionado a ellos. Pero estas casi siempre se refieren a su proceso específico y no al tuyo. Merece la pena recordar que su método no es el método universal. Tu camino es único y te pertenece. Hay muchas rutas distintas para llegar a una obra de arte excepcional. Eso no significa que debas rechazar la sabiduría de los demás. Recíbela con inteligencia. Pruébatela para ver cómo te va. Incorpora lo que te resulte útil y desecha lo demás. Y no importa lo creíble que sea la fuente, ajústala a tu medida para averiguar qué te funciona y qué no. Las únicas prácticas que importan son las que llevan a cabo con regularidad, no las que elige otro artista. Busca el método que te ayude a generar más ideas. Aplícalo y renuncia a él cuando deje de resultarte útil. No hay maneras incorrectas de crear. Si bien el libro habla sobre los artistas como músicos, pintores, a mí me gusta ver este libro como el artista, nosotros, los protagonistas de nuestra vida, de nuestra película, de nuestra obra de arte. ¿Y cuál es nuestra obra de arte? Nuestra vida. Todo lo que hacemos durante todos los días llevan al tipo de vida que estamos viviendo, a crear esa vida que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo leo en este libro trato de aplicarlo a la vida, de llevarlo a mi propia vida. Este capítulo, si bien habla de los procesos creativos de diferentes artistas y cómo encuentran la inspiración y cómo crean, no es más que como una persona va creando su propia vida, como una persona va escuchando a otras sus experiencias de vida. ¿Y a qué voy con todo esto? Como les dije en este capítulo, quiero hablar puntualmente de la frase, una vida que te excite. Y como decía anteriormente también, para todos, una vida que los excite es diferente. Todos somos únicos, todos somos diferentes, todos tenemos un camino diferente al del otro. Algunos serán similares y otros completamente distintos. Yo de este lado lo que quiero transmitirles son distintas herramientas, reflexiones y cosas que me sirvieron a mí para crear mi propia vida excitante. Como dice también el libro, no hay una receta universal. Yo encontré mi receta magistral,
Para los que les gusta Babasónicos sabrán por qué me gusta decirle receta magistral. Esta receta magistral no siempre es estática tampoco. Nosotros vamos cambiando constantemente en nuestra vida y mi receta se va transformando y adecuando a mis necesidades según el tiempo y el espacio en el cual me encuentro. Con esto que quiero compartirles, no es un dogma, no es un camino lineal, no es que esta es la respuesta, no es que esta es la forma, pero yo puedo compartirles y que ustedes tomen lo que realmente les parece útil, que prueben lo que les llama la atención, que prueben lo que les da intriga y que desechen aquello que no resuena con ustedes. Incluso aquello que han probado, tal vez no les funcionó, puede que dentro de 2 años sí les funcione. Puede que lo que hace 2 años les funcionó, el día de hoy no les funcione, porque vuelvo a esta idea en que estamos en constante cambio y nosotros vamos necesitando distintas herramientas. Cada uno, según sus gustos, según sus experiencias de vida, según sus necesidades, va a ir creando su propia vida excitante. Otra cosa que quería también aclarar en este principio, quiero traer un ejemplo. ¿Vieron cuando uno se enamora, cuando hace ese primer contacto con el enamoramiento y esas mariposas en la panza empiezan a dar vuelta, ¿sí? Y nos invade ese estado de enamoramiento, esas mariposas empiezan a desparramar en todo el cuerpo, se nos empiezan a iluminar los ojos, empiezan a brillarnos los ojos, nos brilla la cara, nos brilla la expresión, la forma en la que nos movemos, ¿sí? Las personas grandes se dan cuenta de eso y nos dicen, vos estás enamorado, vos tenés un brillo distinto en la cara, vos esto. Ese brillo, esas mariposas, se empiezan a hacer ver en nuestro exterior. Estas mariposas, en este caso puntual, dependen de un tercero, de un vínculo, en este caso, sexoafectivo. Entonces, mis maripositas están dependiendo de un vínculo que estoy teniendo. Si bien parte de crear una vida excitante es el estilo y la calidad de vínculos que yo sostengo en mi vida, sean de pareja, sean de amistad, sean relaciones laborales, sean de familia, ¿sí? Parte de crear una vida excitante es la calidad de los vínculos que yo sostengo. Pero no es lo único. Mi propuesta, mi idea personal de una vida que te excite es que nuestra propia vida nos mantenga enamorados, que estemos enamorados de nuestra propia vida, que estas mariposas no dependan de un tercero, que dependan de nosotros, que podamos mantener estas mariposas despiertas y moviéndose por todo nuestro cuerpo para que este brillo pueda reflejarse en el exterior. Somos creadores de nuestra vida, somos creadores de nuestra realidad. Entonces tenemos todo el poder de vivir con este brillo en los ojos sin depender de nadie. Hace un tiempo escuché en un podcast a un chico que me gusta mucho diciendo que está en una etapa de su vida en la cual todo lo que hace lo hace por elección, que todo lo que hace es algo que hace desde el disfrute, ¿sí? Y esto me quedó dando vueltas en la cabeza porque cuando lo escuché fue como, ¿se puede vivir así? ¿Se puede vivir desde la elección todo el tiempo? ¿Y qué hago con las cosas que son obligación, con las cosas mundanas como humanos eh, que la moral nos pide, por así decir, ¿no? Entonces, a lo que llegué con esta reflexión fue que quiero hacer la mayor cantidad de cosas en mi vida que sean de mi agrado, que sean de mi elección, que sean esas cosas que me motiven a ir por más, que mantengan estas mariposas encendidas y moviéndose en mi cuerpo. ¿Para qué? Para que este brillo, para que esta actitud frente a la vida me permita encarar estas obligaciones mundanas
desde un nivel de energía, desde un nivel de aceptación, de que es parte del juego, de afrontar las cosas que la vida nos trae, que muchas veces no son del todo lindas, pero que también son parte del juego de la vida. Entonces, si yo trato de tener este 99,9% de elección y de disfrute sobre las cosas que hago, sobre las cosas que elijo tener en mi vida, esto me va a permitir encarar y afrontar las obligaciones o las cosas que no son del todo copadas desde un lugar un poco más enérgico, desde una energía más elevada, desde un nivel de conciencia también más de apertura, ¿sí? Entonces, que estas obligaciones, que estas situaciones no sean algo penoso y pesado, sino que yo esté tan preparada y tan brillante, por así decir, que pueda afrontar esto de la mejor manera posible, que este brillo salga al exterior y que me mantenga encendida para afrontar este tipo de cosas. Hasta acá, vamos bien, se entiende un poquitito a qué voy con la frase una vida que te excite, porque me ha pasado que más de una persona me ha dicho, no puedo ni siquiera como nombrar la palabra. Entiendo que la palabra excitar está relacionada a algo sexual y que mucha gente le genera rechazo. Pero el otro día, cuando les leí en el capítulo anterior lo que significa realmente la palabra excitar, que es despertar eso que venía dormido, esas mariposas que cuando nos enamoramos de otra persona se despiertan, a eso quiero llegar, a que estemos enamorados de nuestra propia vida, que podamos vivir con esas mariposas encendidas la mayor parte del tiempo. Y para eso es clave estar en presencia, escucharnos, conocernos, saber que sí, saber que no, serme fiel a mí misma, ser corajuda, porque a veces nos pasa que no podemos ni siquiera aceptar ciertos gustos, ciertas cosas que queremos. Y sin aceptación no existe un cambio posible. Sin aceptación yo no puedo modificar las cosas que no me gustan, por ejemplo. Todo parte por la aceptación. Previo a aceptarlo, yo tengo que identificarlo. Si yo no identifico que mi vida hoy no es del todo lo que pretendo que sea, si hoy mi vida no me enciende de la forma en que merezco que me encienda, de la forma en que merezco vivir, no hay aceptación y no hay cambio. Voy a ir, para no irme por las ramas porque hablo un montón, a mi machetito. Vamos a ir tocando distintos temas de los cuales en mi camino, en mi proceso, me fui dando cuenta. Punto número 1, como decía recién, es identificar de que mi vida hoy no está siendo del todo satisfactoria. Vuelvo a lo que dije al principio. Yo hablo desde mi experiencia y desde mi vivencia. Puede que algunos resuenen, puede que algunos no, pero lo hablo desde un lugar de que lo viví. Como contaba en el primer capítulo, llegó un momento en mi vida en donde había perdido la chispa, el fuego, la pasión por todo lo que hacía, las ganas, y entré en un loop de vivir por inercia, de vivir en piloto automático, de vivir sin estar presente, de entrar en esa rueda del hámster, ¿no? De las obligaciones diarias, de olvidarme del disfrute, y desde ese lugar de inercia, de piloto automático y de no presencia, yo no estoy en conexión conmigo misma, solamente estando en conexión, en presencia y escuchándome, puedo realmente darme cuenta de que mi vida no me satisface del todo. Ese es el puntapié inicial, poder identificarlo, como decía recién. Por otro lado, aceptarlo, porque si toda la vida me manejé de cierta manera,
toda mi vida hasta mis 34 años fui de cierta forma y ese estilo de vida me sirvió, me fue funcional y me excitó la vida en ese momento, es muy difícil a veces aceptar que esto ya no te está funcionando. Entonces, no es tarea fácil. No es tarea fácil identificarlo y no es tarea fácil procesarlo hasta aceptarlo. ¿A qué voy con esto? En el proceso, en el camino de crear una vida que me excite, ¿sí? Me gusta tener esta teoría de una vida que me excite como un norte. A esto voy, ¿sí? Pero mis acciones diarias, mis acciones a lo largo de los meses, de los años, por eso digo que es un proceso. Esto no es que lo identifico y que al otro día mi vida cambia por completo. Es un proceso. ¿Y cuál es este proceso? No es ni más ni menos que vivir, que la vida. Entonces, mi norte es llegar al 99,9% de las cosas que excitan mi vida y que predominen mis acciones, ¿no? Pero en ese descubrimiento, todo este proceso es la vida misma. Yo tengo que, con pequeñas acciones, revisando mis vínculos, revisando mi trabajo, revisando diferentes aspectos de mi vida, en donde hay cosas que no me gustan, cosas que podría ir cambiando. Entonces, en ese accionar diario es que yo voy creando esa vida excitante, ¿sí? Va como aumentando el porcentaje. Yo voy haciendo cada vez más cosas que me gusten, cada vez teniendo vínculos más sanos, entendiendo que quizás trabajar 9 horas, como me pasó a mí, en relación de dependencia, encerrada dentro de una oficina, ya no me era funcional, no era mi forma. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar del proceso, porque el proceso justamente es la vida, es aprender a vivir de una manera distinta, porque se puede vivir de una manera diferente, se puede vivir y encarar la vida y percibir la vida desde otro lugar, desde un lugar de disfrute, de elección, no desde un lugar de supervivencia, no desde un accionar de obligación. Pero eso se va descubriendo en el proceso, en el camino, en el día a día de lo que yo voy descubriendo y gestionando. Otra cosa que me gusta traer, que sale mucho en sesión, que aprendí a valorar en mi camino, fue agradecer por la vida que tengo. Consciente o inconscientemente, yo creé esta realidad. Mi presente de hoy no es ni más ni menos que las acciones que hice en mi pasado, las decisiones que tomé en mi pasado. Entonces, no hay errores. Nadie se equivoca a propósito, nadie quiere equivocarse. Entonces, ¿a qué voy? A que hace 2, 3, 4 años, con mi nivel de conciencia, con mi nivel de emocionalidad, con las herramientas que tenía, pude tomar estas decisiones que me llevaron hasta acá. Entonces, no hay error. De eso, si no funcionó como quería, aprendo. Pero saber que yo creo mi realidad, que soy la directora de mi propia vida, que soy la dueña de, de, de esta realidad, hace que estés agradecido con lo que tenés hoy. Si yo peleo con mi realidad actual, no puedo desde ahí crear otra cosa. No puedo desde una pelea, desde un rechazo, desde un enojo, tal vez, crear otra realidad. Entonces, ítems importantes. Reconocer cómo está mi vida hoy. Aceptar que hay cosas que quiero cambiar. Agradecer por lo que hoy sí tengo, por lo que creé hasta el día de hoy. Porque todo lo que viví fueron experiencias que de alguna manera me enriquecieron. Si los resultados no fueron los que yo quería o pretendía, aprendí que de esa manera no se hacen y tengo que encontrar otra forma.
pero es experimental. La vida es un juego de experiencias constantemente. Entonces, la gratitud por la vida que tengo hoy, para mí fue clave darme cuenta de eso. Vamos entonces un poquitito a algo quizás más técnico, más teórico. ¿Cómo me gusta trabajar a mí en sesiones? Dos herramientas que en mi experiencia me ayudaron muchísimo. Una fue el coaching, una de los ejes principales de mi forma de trabajar y de acompañar a otras personas. Y el otro eje súper importante es la neurociencia. Neurociencia de manera básica aplicada a nuestra cotidianeidad, ¿sí? Poder aprovechar ciertos conocimientos para que mejore nuestra vida. No es una neurociencia profunda ni nos vamos a meter en partes del cerebro, sino entender cómo funcionamos, ¿sí? Entender cómo tanto nuestra emocionalidad como nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones y por ende los resultados y las experiencias de vida que tengamos. Haciendo un poquitito un repaso. Como expliqué en un reel que ya he subido, resumidamente, coaching sirve para ir de un lugar a un lugar B, ¿sí? En este caso, el lugar A es este lugar de insatisfacción. Es este lugar que mi vida empieza a hacerme un ruidito interno. Hay algo adentro mío que me está diciendo que se puede vivir de otra manera, que existen otras formas, que hay cosas que no me cierran de mi realidad, ¿sí? Y que existe la posibilidad de crear otra realidad, de crear otra vida más excitante. Entonces tenemos el punto A como punto de insatisfacción, el lugar presente, y punto B es esta vida excitante tratando de llegar a un 99,9%. Si bien coaching se centra mucho en el presente y en el accionar, a mí me gusta hacer como un vaivén entre el pasado y el futuro. ¿Por qué? ¿De qué me sirve ir al pasado? Yo, analizando el pasado sin detenernos en él, analizando qué tipo de acciones tuve, qué cosas me trajeron hasta este presente, ¿sí? Voy a poder identificar qué cosas hoy me sirven para ir a donde quiero ir y qué cosas no me sirven. ¿Qué tipo de pensamientos, tal vez repetitivos u obsesivos o patrones de comportamiento, patrones de pensamiento estoy teniendo hoy que no suman, que no me llevan hacia donde yo quiero? Ahí vamos un toque al pasado. De ahí vamos al futuro para poder identificar a dónde quiero llegar. ¿Cuáles serían estas acciones, estos vínculos? ¿Cómo sería llegar a ese 99,9% de vida excitante? ¿Sí? Acá surge algo clave en sesión y es que muchas veces las personas, me ha pasado a mí también, saben lo que no quieren, pero no tienen del todo claro qué es lo que quieren. Por eso pongo como un norte una vida excitante, porque en la experiencia diaria, porque en mis decisiones diarias, voy a ir descubriendo qué me motiva, qué me enciende, qué mantiene esas mariposas dando vueltas por mi cuerpo, qué lugares me expanden, qué lugares me contraen, qué personas drenan mi energía y qué personas potencian mi energía. Eso no se descubre desde un lado de teoría. No se descubre porque yo venga a decirles esto. Se descubre viviendo, se descubre en el accionar y en el movimiento. ¿Cómo voy a saber si algo me gusta o no me gusta si nunca lo probé? Lo que a mí me guste puede que a vos no, y lo que a vos te guste puede que a mí no. Entonces, solo se descubre viviendo en la cotidianeidad y formando este camino del cual hablaba anteriormente. Mis dos ejes, coaching, porque me lleva a accionar en este presente. Yo hago este juego del vaivén entre el pasado y el futuro. Lo voy acomodando, pero el único lugar en donde yo voy a accionar es acá en el presente. Como decía también, la neurociencia para entender
cómo creamos nuestra realidad, cómo creamos nuestra vida y cómo puedo crear esta vida excitante. Sabemos que nuestros pensamientos, lo que nosotros tenemos en la cabeza gran parte del día, determina cómo nos vamos a sentir. Nuestro cerebro no identifica lo que es real de lo que es imaginario. Si yo ahora te hago cerrar los ojos y te pido que imagines que estás chupando un limón, lo haces de manera concentrada, tu boca va a empezar a salivar, vas a sentir esa acidez del limón como si realmente lo estuvieras comiendo. Entonces, como nuestra cabeza no reconoce, no identifica lo que es real de lo que es imaginario, el tipo de pensamientos que yo alimento durante todo el día va a determinar mi emocionalidad, va a determinar cómo yo me planto frente a la vida. Y como yo me planto frente a la vida, son las decisiones que voy a tomar. Y en base a esta decisión es como voy a accionar. No es lo mismo accionar desde un lugar de desesperación, de urgencia y de miedo que accionar desde un lugar de centramiento, desde un lugar de conciencia, desde un lugar de elección por gusto. Entonces, algo importante también para poder crear esta vida es la coherencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo acciono. Si no hay una línea, si no hay una unión y una coherencia entre estas tres cosas, es muy difícil que yo tenga los resultados que deseo tener. Después, por supuesto que es muy importante, algo que decía recién, el accionar. Tener la intención de cambiar algo en mi vida no es lo mismo que accionar. Nada va a cambiar si yo sigo sentada en el mismo lugar sin moverme. Es importante tener esa actitud y esa decisión de querer cambiar, esa intención de querer cambiar, pero solo con la intención no hacemos nada. Por eso es que hay que movernos, hay que accionar. Y como decía antes, muchas personas saben lo que no quieren, pero no saben muy bien hacia dónde quieren ir. Pero ya esto es un montón, porque cuando empiezo a entender qué cosas crearon esta realidad, qué cosas crearon esto que yo ya no quiero seguir sosteniendo, lo voy a empezar a revertir, no revertir, lo voy a empezar a cambiar. Ok, si esto me trajo hasta acá y yo esto no lo quiero más, yo ya sé que estas acciones no las tengo que hacer más. Yo ya sé que este tipo de pensamientos no los tengo que alimentar más. Entonces ahí empiezo a accionar de manera distinta y mis resultados empiezan a ser diferentes. Así es como voy creando. ¿Vieron los videojuegos cuando tienen la vida y el porcentaje de vida se va achicando a medida que eh, en una pelea, por ejemplo, van perdiendo? Hagamos esa comparación con nuestra vida al revés. Nosotros arrancamos con este porcentaje y la vida se va expandiendo. El disfrute cada vez es mayor a medida que accionamos, que probamos, que experimentamos y que nos tomamos realmente la vida como un juego. Este camino del cual hablé y nombré varias veces es para todas las personas distinto, completamente distinto. Y además, como también dije, no es lineal. Lo que ayer te funcionó puede que hoy no te funcione. Solamente en la vivencia, solamente en el hacer, se va armando el camino. Y una última cosa de la cual es muy importante también hablar. Para poder identificar que sí, que no, que quiero, que no quiero, cuáles son mis pensamientos, cuáles son las emociones que hoy están dominando mi accionar. Para todo esto, yo tengo que estar presente. Yo tengo que tomarme el tiempo de escucharme, tomarme el tiempo de conexión conmigo misma. Las respuestas que a veces no sabemos
están en el silencio que no nos atrevemos a permitirnos. Porque a veces aparecen respuestas que no queremos escuchar o que nos dan miedo, porque son cosas nuevas, porque son cosas distintas, porque hay que afrontarlas. Vuelvo a decir, no alcanza solamente con verlo, hay que aceptarlo y hay que accionar. Entonces, muchas veces no queremos hacer ni 5 minutos de silencio por miedo a que aparezcan respuestas que no queremos oír. Muchas veces sabemos que este trabajo no lo quiero más, que esta relación ya no me está haciendo feliz, que este vínculo me está haciendo mal de alguna manera. Pero no es fácil romper con algo que vengo desde hace muchísimos años. Entonces, muchas veces es más fácil seguir en el camino del piloto automático, seguir en la inercia, no tener nada doloroso que ver y que aceptar, que asimilar y que cambiar. Por eso no queremos hacer silencio por miedo a lo que pueda llegar a aparecer. Pero si estoy en este camino y quiero crear realmente una vida más genuina, una vida más consciente, una vida más alineada a mi ser, a mi sentir y a mis deseos, no me va a quedar otra más que estar conmigo misma en silencio, escucharme e identificar estas respuestas que a veces no queremos oír. Haciendo un pequeño resumen, entonces, punto 1 es aceptar que hay ciertas cosas en mi vida que ya no quiero seguir sosteniendo o que me generan insatisfacción. En segundo lugar, aceptarlas, tener la intención de cambiarlas, accionar. No se cambian de un día para el otro, pero por algo se empieza. Se empieza con el primer paso. Solamente eso nos saca de la inercia y es prueba, error, es escucha, es conexión, es serme fiel a lo que deseo, es ser corajuda para poder aceptar lo que deseo y poder sentir, pensar y actuar en el mismo lugar, como también dice Adrián Dárgelos, para poder crear esta vida única, motivadora, llena de mariposas en la panza, que te pertenece solo a vos y que solo vos sos capaz de crear para tener una vida que te excite. Espero no haberlos mareado demasiado, me voy mucho por las ramas, pero cuando me meto en este flow de hablar de lo que me gusta y me apasiona, me cuesta mucho ordenarme. Gracias por haber llegado hasta el final, gracias por haber escuchado este segundo capítulo. Como te dije en el primero, si hay algo de todo esto que te resonó, si hay algo que te quedó dando vueltas, te pido que me lo hagas saber, te pido que me dejes un comentario, cualquier tipo de devolución, de reflexión, hace, hace que yo también me plantee esto que estoy haciendo, que me motive esto que estoy haciendo, que haya un porqué, un para qué lo estoy haciendo. Y ese para qué, como dije también en el primer capítulo, es que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, para que todos logremos vivir esa vida al 100%, que dejemos de sobrevivir, que dejemos de ser víctimas de nuestras propias circunstancias. Eh, y si en algún momento pensaste en alguien mientras me estabas escuchando, alguien que le podría llegar a servir esta conversación, te pido que se lo compartas. Y sin más, les agradezco infinitamente por estar acá. Besos y será hasta la próxima.